Recibimos otra vez en el estudio de CNN Tiempo a Michel Delet. ¿Cómo has estado, Michel? Muy bien, muchas gracias, bienvenido. No, muchas gracias a ti, José Miguel. Encantado de poder estar acá en un día en el cual probablemente podemos conversar hartas cosas sobre tips, recomendaciones, para que estemos más seguros e incluso vamos a disfrutar de mejor manera un fenómeno de naturaleza. Con las características de este sistema frontal, Michel, ¿cuáles son los riesgos asociados? Bueno, la verdad es que son múltiples y sobre todo cuando estamos en ciudades donde más allá que de los montos depende mucho de si estamos preparados o somos capaces de resistir. No es lo mismo 25, 30 milímetros en Valdivia que eso en Santiago o que eso en el norte de Chile. Y de hecho en el sur cayó Chile. mucho más. Exactamente, y por lo tanto, ¿cuál es el impacto? Y eso es lo que siempre tenemos que tener presente. Y en Santiago sabemos que es una ciudad que no está preparada, primero, para grandes montos. Segundo, si ese monto se asocia no solamente a precipitación líquida, sino que también sólida, es decir, nieve, pero más aún si esas precipitaciones se concentran en un corto periodo de tiempo. Eso implica mayor impacto. Pero hay otro elemento más, que ¿sabes qué? Me ha llamado la atención porque no se ha conversado mucho. Es que esta es la primera lluvia importante con precipitación sólida en algunas zonas que vamos a tener, que nos toca en esta temporada. Y cuando miramos el piso, vemos que las hojas no están ahí, las hojas siguen en los árboles. Y eso implica entonces una probabilidad de mayor impacto, desde caídas de árboles, desganche, pero si miramos un poquito más arriba, también de cortes de suministro eléctrico, por ejemplo. Bueno, y estamos en otoño, además, Michel, por lo tanto, la facilidad con la que caen las hojas es aún mayor y aquellas hojas que eventualmente pudiesen caer en mayor cantidad pudiesen generar anegamientos. ¿Qué consejo o qué tip le entregarías, por ejemplo, a las personas que hasta ahora están viendo CNN Tiempo y que en un par de horas más van a regresar a su casa cuando terminen la jornada laboral, por ejemplo? ¿A qué hay que estar atentos? A dos cosas. Uno, hay zonas en las cuales vamos a tener nieve, en las partes más altas probablemente, pero no sería extraño que pudiese expandirse un poquito más. Y también vamos a tener agua-nieve. Eso genera más peso. Por lo tanto, techumbres, caída de árboles, tendido eléctrico, etc. Pero ojo, no miremos solamente la nieve, sino que miremos también en aquellas zonas donde puede precipitar agua intensamente. Y tú lo señalabas, pocas hojas en el piso, pero en un momento dado pueden ser bastante. Y sabes que hay un hecho bastante curioso que no damos la importancia. A veces basta una capa de hojas para que esté sobre el sumidero agua-lluvia, para que eso se tape y significa, por ejemplo, que se inunda una esquina. Se inunda la esquina, pasan los autos, moja a los peatones. Pero ojo, eso también implica muchas veces de que esa agua entra a las casas. Exacto. Por lo tanto, si estamos en una casa, estamos ahí pendientes del sumidero, de las canaletas, de poder esas pocas hojas sacarlas a tiempo para que no se nos transforme en un verdadero tapón. Y otro punto que es importante, si van transitando por la calle, no cruzar si no ven el pavimento, ¿verdad? Así es, y esa es una recomendación comunitaria bastante universal que poco se señala. Nosotros vemos muchas veces en estas imágenes se inundó una esquina o se inundó un lugar y vemos personas quizás pasando con el agua hasta la rodilla. No, si no vemos el pavimento, debemos buscar otro lado. ¿Por qué? Dos razones. Hay obviamente agujeros, situaciones de desnivel en el pavimento que puede hacer que caigamos. Segundo, bastan pocos centímetros de agua que tengan un poco de corriente para que sea capaz de tumbarnos. Y en tercer lugar, muchas veces las personas sacan estas grandes tapas que hay de lo que tiene que ver con los colectores de agua y lluvia, y eso no lo vamos a ver. Y eso significa que podemos ser succionados por ese agujero. Por lo tanto, ojo, solamente cruzar en aquellos lugares en los cuales vemos el pavimento. Te quiero preguntar, Michel, también por la zona afectada por los incendios forestales durante el verano pasado, pienso particularmente en la región de Valparaíso. ¿El piso quemado, esa zona de nuestro país, está en una posición más vulnerable respecto a otras ante eventuales inundaciones? Absolutamente, y tenemos dos situaciones vulnerables. Hay una esa, y segundo, personas que tienen dos situaciones. Uno, están viviendo en carpa. Claro. Segundo, han hecho autoconstrucción o tienen viviendas de emergencia que ya hace pocos días atrás una pequeña lluvia y tuvieron obviamente problemas de básicamente filtraciones, etcétera. Entonces ahí tenemos que anticiparnos. Lo ideal sería siempre pensar en que los albergues deben estar armados no como consecuencia de, sino que previamente, de manera tal que las personas, incluso aquellos más vulnerables, adultos mayores, bebés, niños, etcétera, puedan ir más que un albergue, empecemos a llamarle un refugio de emergencia, donde, por ejemplo, en este caso, uno le ofrezca una situación atractiva para que la persona saque su carpa, vaya, permanezca durante el evento, pase el frío incluso, no solamente la lluvia. Y que de hecho después se vienen bajísimas temperaturas. Exactamente. Y en segundo lugar, nunca nos olvidemos,
cuando viene un incendio, se quema la capa vegetal. Y eso te quería básicamente... preguntar, ¿el suelo pierde capacidad de drenaje? Exactamente, y esa esponja ya no absorbe tanto y por lo tanto en vez de absorber eso va a tender a correr, y como corre es cuando tú tienes un cerro de arena o de tierra y tiras un poco de agua arriba y tú vas a ver que eso corre, y eso es lo que finalmente en lo cotidiano llamamos remoción en masa, aluviones, etcétera. Te quiero preguntar otro tip u otro consejo que puedas entregar a esta hora en CNN Tiempo. ¿Qué hago en mi casa si es que se corta la luz? Con los electrodomésticos, por ejemplo. Primero, empecemos a ver hoy día, ya a esta hora, empecemos a ver, tenemos cargado nuestro celular, tenemos algún tipo de power bank que se llaman, que son estos verdaderos cargadores portátiles que me permite, si se corta la electricidad, mantener mi conectividad. Ya, eso es lo primero, de inmediato a cargar el teléfono. A cargar el teléfono y a ver qué pasa si se me corta la electricidad, tengo algún soporte. La linterna, no la vela es muy peligrosa, la linterna también. No, es que, ¿sabes qué? Yo cargué la batería porque uso batería recargable. En la linterna la recargué hace unos días. Ojo con las baterías recargables, que si son comunes y corrientes, esas baterías recargables se descargan muy rápidamente, salvo las que son ion litio. Entonces, veamos bien, recarguemos las baterías si son recargables, y en segundo lugar, obviamente, poner algún tipo de batería y tener baterías de repuesto, tener nuestra linterna a mano y tener obviamente nuestra conectividad para mantenernos, digamos, conectados al día. CNN podemos escucharlo a través de su portal, ¿cierto? La señal en vivo, yo de hecho ahí aprieto a mano arriba, a la derecha aparece ahí y aprieto y uno puede escuchar. Mira que bueno, somos multiplataformas, así es que si se corta la luz pueden seguir escuchando CNN Chile a través del celular, por ejemplo, que tiene que estar cargado, eso es clave. Que tiene que estar cargado. También tenemos el tema de la antigua radio a pila, a veces despreciada, pero siempre muy útil en estos casos. Por lo tanto, eso es muy importante. ¿Y desconecto todos los electrodomésticos o no todos? Muy buen tema. Lo primero, deberíamos desconectar. ¿Y por qué? Porque primero, probablemente antes del corte de luz podamos tener variación de voltaje. Oye, parece que se va a cortar la electricidad. Ahí podemos desenchufar los electrodomésticos, porque esa variación de voltaje puede dañar a nuestros electrodomésticos al punto incluso a veces de poder generar algún cortocircuito. ¿El refrigerador también? E incendio. En el caso del refrigerador, no, podemos mantenerlo conectado. No nos olvidemos que el refrigerador no está siempre funcionando y por lo tanto no requiere estar siempre enfriando. Se corta la electricidad, podríamos desenchufarlo sin problema, pero transformémoslo en un cooler, es decir, lo mantenemos cerrado de manera tal, y abrirlo lo justo y necesario muy rápido, de manera tal que no pierda el frío al interior. Entiendo. Si lo tenemos cerrado y sellado, va a funcionar como estos coolers que llevamos para el camping por varias horas en realidad. Perfecto. Y antes de terminar, Michel Delerve, te quiero preguntar sobre la nieve. Se ha hablado bastante de la posibilidad que caiga precipitación sólida en algunos territorios, por ejemplo, de la región metropolitana o de la zona centro-sur del país. ¿Necesariamente cae nieve cuando la temperatura marca 0 grados o pudiese caer nieve con una temperatura incluso mayor? No, puede caer nieve con una temperatura levemente mayor sin ningún inconveniente. Lo que pasa es que eso siempre lo asociamos al punto congelación. Claro. Pero la nieve no es un cubo de hielo que cae. Exacto. Entonces, hay otros elementos que tienen que ver precisamente con que no necesariamente se logra. Lo mismo pasa con la isoterma cero. Se dice isoterma cero en 1000 metros. Entonces a los 999 va a caer agua. No necesariamente, hay ciertos rangos, no es tan estático. Ahora, hay otro elemento que tenemos que preocuparnos de eso. Tú lo señalabas, viene mucho frío, por lo tanto, la nieve cae, se derrite, el agua queda ahí y por lo tanto la consecuencia que podemos tener para mañana es hielo. Claro. Y eso implica un aumento significativo de posibilidad de caídas y también de accidentes de tránsito, por ejemplo, por el tema del frenaje. Bicicletas, autos, motos, etc. Exacto, y recordemos también que las autoridades han activado el código azul para ir en ayuda de las personas en situación de calle. Solo antes de terminar, recordemos algunas alturas en nuestra capital. En promedio, Santiago está a 600 metros de altura sobre el nivel del mar. La Plaza de Armas, por ejemplo, 546. La Universidad Adolfo Ibáñez, en lo alto, en la comuna de Peñalolén, en un poco más de 1000. El Cerro San Cristóbal, en la cima, 880 metros. Entonces es interesante conocer o manejar estos datos justamente pensando en lo que estábamos hablando recién, esta posibilidad de que caiga nieve, donde no necesariamente debe ser a los 0 grados, como tú señalabas anteriormente. Exactamente, y tienes otro elemento. Si nos vamos, aquellos que han ido a Valle Nevado, por ejemplo, van a ver
que no hay vegetación, que si bajamos a Farellones hay algunos árboles. Es decir, la vegetación, el contexto, está preparado para que tengamos nevazones. El tema es que cuando llegamos a cotas más bajas, incluso esa vegetación no está preparada y por lo tanto es más fácil la caída de los árboles y el desganche. Y eso sobre todo cuando ya estamos hablando de arbolado urbano, que no es un arbolado que ha sido diseñado y ha sido plantado de manera natural. Por lo tanto, al ser algo más bien estético, de diseño y de urbanización, son especies que no necesariamente están preparadas para resistir el peso de la nieve en corto tiempo. Lo último, Michelle, resumen ejecutivo, los consejos para todas las personas que hasta ahora están en la pantalla de CNN Chile y quieren recibir esos tips para enfrentar los eventuales riesgos que están asociados a este sistema frontal. Enfermedades respiratorias. Importante, contaminación intradomiciliaria. No aumentemos la humedad, ventilemos. Si vamos a ocupar algún tipo de calefacción a combustión, eso siempre en espacios amplios y con ventilación asegurada. Vamos a consumir oxígeno y va a emitirse gases tóxicos, no adentro de una pieza pequeña. El tema del uso de la electricidad, ojo también con las mascotas. La electricidad, primero, tiene también que estar siempre supervisada. Y las mascotas, porque las mascotas pueden comerse el cable o pueden en cualquier tipo de calefacción pasar a llevar la calefacción. No secar al interior de la casa la ropa, porque eso va a aumentar la humedad. Todos esos contextos aumentan, entre otras cosas, las enfermedades respiratorias. Claro, atención con todo lo que tiene que ver con eventuales tormentas eléctricas, por supuesto, a ser muy preventivos en esa área y también si se van a desplazar por la ciudad, a mirar muy bien el lugar por donde caminan, por donde pisan, porque eventualmente un hoyo, por ejemplo, en la calle puede estar tapado por agua, por hojas, así es que atención con eso también. Y perdón, un detalle más al caminar. Acostumbrémonos a que no solamente debemos mirar hacia abajo, debemos mirar hacia adelante y también debemos mirar hacia alrededor y hacia arriba. Muchas veces nos olvidamos de los riesgos y los peligros que están arriba. Un árbol, un cable, etc. Celular guardadísimo, porque muchas veces el celular distrae en el caminar por la ciudad. Muchas gracias, Michelle Delerve, que tengas una excelente tarde. Muchas gracias a ti. Nos vemos.